Dos aviones de las Fuerzas Armadas despegaron rumbo a Israel para traer a las personas mexicanas que están atrapadas luego del ataque de Hamas y de la declaración de guerra de Netanyahu. El grupo terrorista Hamas amenazó con ejecutar públicamente a los rehenes civiles si Israel continúa con bombardeos. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que emprende una guerra tras los ataques del grupo terrorista Hamas. Advirtió que ante este escenario, Israel eliminará a Hamas de la misma forma que el mundo ilustrado eliminó al Estado Islámico. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. En tanto, el grupo terrorista Hamas amenazó con ejecutar públicamente a rehenes civiles si Israel continúa con los bombardeos sobre la franja de Gaza. فإنه ومن هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة وإننا إذ نعلن عن هذا القرار لنحمل أمام العالم العدو الصهيوني وقيادته مسؤولية هذا القرار. Hace unos momentos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, expresó que su país, junto con Francia, Alemania, Italia e Inglaterra, permanecerán unidos y coordinados como aliados y amigos comunes de Israel a fin de garantizar que Israel pueda defenderse, y condenaron los atroces actos de terrorismo de Hamas. Esta mañana el presidente López Obrador dijo estar a favor de la paz y consideró que no se debe de utilizar la violencia, dado que es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior. Más allá de lo anterior, urgió a la ONU a convocar una asamblea extraordinaria por el conflicto entre Israel y el grupo extremista islámico Hamas. Además, consideró que hace falta más actividad de la ONU para buscar soluciones en este tipo de conflictos armados. Por ahí también adjetivizó y dijo que más allá de la condena, se deben buscar soluciones. Yo creo que se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas con la participación de todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona.
Y esta tarde la Embajada de Israel en México pidió que el gobierno de López Obrador considere una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista Hamas. A través de un comunicado, la Embajada israelí dijo creer firmemente en la importancia de condenar actos que ponen en peligro la vida de los civiles, así como también rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional. La embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Nager, señaló que no estar del lado de Israel es apoyar al terrorismo. En entrevista con mi compañero Enrique Burgos, pidió dejar a un lado la neutralidad tras los ataques del grupo terrorista. En estos momentos estamos en un conflicto armado activo. Por un lado siguen los ataques de parte de Hamas, cohetes y misiles desde la Franja de Gaza lanzados hacia Israel, y también algunos actos de violencia y ataques desde la frontera del norte, en Líbano, por parte de Hezbollah. Y por otro lado, la situación tan terrible de los resultados tan horribles de este ataque brutal de parte de la organización terrorista Hamas. Estamos hablando de más de 900 asesinados, más de 2.600 de heridos, muchos de ellos con gravedad, con peligro a sus vidas, y como 150 personas secuestradas en la Franja de Gaza, incluyendo mujeres, ancianos, niñas, niños, bebés que están en manos de Hamas, y no sabemos nada de cómo está su situación. Nosotros esperamos una condena contundente, clara, de las atrocidades y los actos terroristas de Hamas, de una condena clara a Irán, que está apoyando, financiando, entrenando a estos terroristas, y una llamada completamente firme de toda la comunidad internacional de ponerse al lado de Israel, de una llamada a Irán y a sus proxies, Hezbollah y Hamas, a dejar de atacar a Israel, a dejar de desestabilizar la región y a sentarse y a volver a una situación pacífica. No queremos, yo quiero de verdad aclarar en este momento, no estar al lado de Israel, no tomar lados, es apoyar al terrorismo. Quien no tome lados y no se ponga al lado correcto de las víctimas de Israel en este caso, está apoyando al terrorismo. Y es que, como les comentaba hace un momento, aunque desde el fin de semana la Cancillería condenó el ataque terrorista del grupo Hamas, el presidente López Obrador el día de hoy reiteró que más que una condena hay que buscar soluciones. Así lo dijo. Condenas lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia. Ya son, hasta ahora, lamentablemente. Bueno, y sobre todas estas posiciones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue muy contundente, fue amplio, pidió a todas las partes permitir el acceso de la ONU para entregar asistencia humanitaria a la comunidad palestina atrapada en Gaza. Además, reconoció la búsqueda legítima de seguridad por parte de Israel, así como la petición histórica de Palestina de su propio Estado, pero condenó enérgicamente los ataques terroristas de Hamas y recordó a Israel que debe apegarse también a las leyes humanitarias y respetar y proteger a civiles en este estado de guerra. People are currently sheltering in UNRWA facilities, with the number increasing as heavy shelling and airstrikes continue. I am deeply distressed by today's announcement that Israel will initiate a complete siege of the Gaza Strip, nothing allowed in, no electricity, food or fuel. The humanitarian situation in Gaza was extremely dire before these hostilities.
now it will only deteriorate exponentially. Y en la mañana el gobierno de México informó sobre el envío de 2 aviones a territorio israelí para rescatar a cientos de connacionales mexicanos que quedaron atrapados en ese país. El primer avión salió a las 10 de la mañana de la base aérea de Santa Lucía. Se tienen contempladas 3 escalas técnicas: Canadá, Irlanda y Turquía, y se espera que tras 16 horas de vuelo llegue a Israel a fin de repatriar a 142 mexicanos y mexicanas. El segundo vuelo también este lunes salió poco antes de las 4 de la tarde, dado que tuvo un retraso para recargar combustible, además del mal clima. Este también despegó de la base aérea de Santa Lucía ya. Realizará la misma ruta que el primer vuelo, aunque este último tendrá un trayecto de 22 horas. Y ya esta tarde el primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana hizo su primera escala en donde les comenté, allá en Canadá. Su misión es la de repatriar connacionales que voluntariamente deseen salir de Israel. David Heiblum, uno de los 3 mexicanos reportados como desaparecidos en Israel, fue encontrado con vida junto a su esposa de origen panameño, Denise Sáez. En Milenio Televisión, con Carlos Zúñiga, Shirley Heiblum, hermana de David, narró que fue a través de mensajes de texto que conoció que él y su esposa se encontraban en un refugio sin respirar, sin hablar más de 60 horas, hasta que soldados israelíes los encontraron. Se encontraron vivos, ahí en el kibutz, vivos y bien. Nos pasó un milagro muy grande, un milagro personal. No lograron, la verdad, escapar, es que se escondieron. Lo que pasó es que ahí los terroristas, los Hamas, se estaban disfrazados a soldados israelíes. Denise me avisó así en mensajes antes, cuando todavía había comunicación, que vio a ellos disfrazados a soldados israelíes que están escondidos con cuchillos en el cuarto. Entonces se escondieron ahí muy bien, sin respirar, sin hablar, más de 60 horas. Temoris Greco, buenas noches, querido Temoris. Gracias por acompañarnos. Como siempre es un gusto, porque además de ser colega de Milenio, de estar muy pendientes de temas que ya hemos hablado, que has dado seguimiento, otro de los reportajes que ha seguido desde el lugar de los hechos tiene que ver precisamente con el conflicto israelí-palestino. Gracias Temoris. Es un gustazo como siempre, Elisa. ¿Has estado allá? ¿Estuviste la última vez? La última vez en 2014. He estado en varias ocasiones, pero la última en la guerra de 2014 la cubrí desde dentro de Gaza. ¿Cómo entender esta nueva guerra y este nuevo ataque del grupo terrorista Hamas? Y creo que hiciste un hilo impecable el fin de semana, Temoris. En fin, has de haber tenido muchas reacciones, porque sé que es un tema que polariza y en donde hay mucho dolor de por medio, ¿no? Y antes que nada, pues respeto, por supuesto, a todas las víctimas y una condena a los actos terroristas, en este caso de un grupo extremista, yihadista, que tú decías no es Palestina, es un grupo terrorista que además ha dominado ya desde hace tiempo esta parte de Gaza, ¿no? Así es. Bueno, o sea, yo creo que lo primero es que hay que establecer que eso se da en el marco de una ocupación. Sí. Una ocupación militar, que es la que tiene Israel en la ley islámica. Y además esa ley y esa visión fundamentalista, y cuando decimos terrorista, no contempla la convivencia
del otro. Sí, recientemente, a partir de muchas negociaciones, sí. Hamas se vio forzado por la comunidad internacional a retirar de su estatuto la premisa de que Israel tenía que ser destruido. Ya no lo dice, pero pues por lo que estamos viendo parece que sigue siendo su objetivo. En todo caso, esas son decisiones que jamás tomó por su cuenta. O sea, nunca les preguntó a la OLP, nunca les preguntó al pueblo palestino, a los gazatíes. Jamás decidió, lo acaba de revelar en un grupo de 6 de sus comandantes, ni siquiera el conjunto de la comandancia, que solamente de esta forma se puede hacer pues con tanta secrecía. Sí. ¿Quién está detrás de Hamas? Ellos tienen relaciones con Irán. Tienen pero son unas relaciones muy complicadas porque jamás son de la secta suní del Islam, que es la mayoritaria y que considera a los chiíes heréticos. Viendo imágenes tremendas en donde decíamos no se puede dejar de condenar los actos terroristas, como no se pueden dejar de condenar este tipo de actos o similares, ¿no? De grupos, por ejemplo, como los del narcotráfico, ¿no? En donde está el debate si son considerados terroristas o no, con imágenes atroces, totalmente inhumanas, en donde las mujeres son trofeos, en donde el otro no vale. Está esa parte tremenda. Pero también, y hoy lo decía en este intento de despolarizar, ¿no? Y lo dijo así tal cual Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que ya es momento de paz, de acabar con estos odios y con esta polarización, y hace un recuento que me parece que tenemos que atender, porque por una parte es la condena sin peros de lo que hizo Hamas el fin de semana, pero también en el contexto histórico que nos estás platicando, el reconocimiento tanto de Israel, de la seguridad de su territorio, como de Palestina, del reconocimiento de sus territorios, y por el otro lado también hace un recordatorio a Israel ante esta declaración contundente que ha hecho y que dijo cometieron el peor error y van con todo, lo ha dicho Netanyahu, que además pues también es un primer ministro, pues bueno, en fin, con sus características. Guterres recuerda que deben apegarse a la ley humanitaria, deben de garantizar la protección de las y los ciudadanos y por supuesto no atacar ninguna instalación civil. Sí, el secretario general de la ONU ha resistido las enormes presiones que está recibiendo para tomar uno de los lados. Efectivamente, él pone la violencia inenarrable, brutal, pero además cotidiana, cometida a lo largo desde 1967 contra la población civil palestina. En 2014, cuando estábamos en Gaza, intentaba descalificar el trabajo de la prensa internacional porque decía que estábamos mostrando, y esas son las palabras textuales, palestinos telegénicamente muertos. O sea, telegénico es que luces bien en la televisión. Entonces, ahora está hablando de las víctimas, pero en aquel momento descalificó a las víctimas como si los palestinos se murieran nada más para salir en la tele. Entonces, ese es el problema. En fin, y decía con sus características porque siempre hay críticas al interior, ¿no?, de los distintos gobiernos y por supuesto la situación que se está viviendo es extrema y nuevamente, ¿no?, Temoris, creo que debemos de pensar en las y los ciudadanos, que pronto alcancemos esta paz que ha tardado tantos y tantos años en esta región como en otras, y en estos momentos que regresen con bien, con vida, todas las personas que fueron secuestradas, que se frene esta escalada de violencia que podría llevar a mucho más dolor para tantas personas inocentes, ¿no, Temoris? Eso es fundamental, y poner por delante el tema de que la población civil de cualquiera de los lados no puede ser utilizada como
munición, ¿no? O sea, como carne de cañón. ¿Vas a Israel probablemente? Pues estamos estudiando esto, ahorita. Ojalá que sí. Con mucho cuidado y ahí estaremos muy pendientes. Gracias. Gracias, Elisa. Buenas noches. Y entre los connacionales que quedaron parados en el territorio israelí se encuentran las integrantes de la selección mexicana de gimnasia rítmica. Se encuentran en Israel entrenando para los próximos Juegos Panamericanos. Ellas subieron un video pidiendo la ayuda al gobierno mexicano para su rescate, para que vayan lo antes posible por ella. Agradezco esta noche a Blahait Aguilar, entrenadora de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica. Gracias por estar con nosotros, Blahait. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Son madrugadas por allá? Ya, ¿qué hora es? 5 de la mañana. 5 de la mañana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para informarnos qué es lo que les han avisado las autoridades mexicanas sobre esta petición que realizaron. Estamos informando a nuestra audiencia que ya salieron 2 aviones de las Fuerzas Armadas del gobierno mexicano para el rescate de connacionales allá en Israel. ¿Les han informado si vendrán en el primero o en el segundo vuelo, en alguno de ellos? Todavía no sabemos nada, justo estamos en espera. Sé que pronto se tiene que poner en contacto conmigo la Sedena para informarme cuáles serán los protocolos para que podamos regresar al país. ¿En dónde están exactamente ahorita, Blahait? Nosotros estamos en una localidad que se llama Netania, estamos cerca de Tel Aviv. Cerca del aeropuerto también, entonces. Sí, cerca del aeropuerto. ¿En dónde se encontraban cuando tuvieron noticias de todo lo que estaba sucediendo? Nos encontrábamos dentro de entrenamientos. ¿Tuvieron que ir hacia el aeropuerto? ¿Hicieron ese intento? ¿Se refugiaron? ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron? Las medidas que nos están diciendo por parte de la gente aquí fueron, nos dieron aquí dentro del centro donde estamos, hay varios búnkers. Entonces, conocimos los búnkers, en dado caso de ser necesarios utilizarlos. Sí. Cuáles eran las alarmas, qué es lo que teníamos que hacer. Y pues nada, estábamos aquí esperando a que, pasara algo. Hicimos el video que gracias a la gente pues se difundió bastante. Sí. El gobierno escuchó, han estado al pendiente de nosotras y ahora ya que mandaron los aviones, pues estamos en espera de que lleguen y que podamos estar en las primeras listas para poder regresar a nuestro país. Sí. ¿Han tenido la necesidad de resguardarse en los búnkers? ¿Han escuchado las alarmas o no? No, gracias a Dios no hemos tenido la necesidad de estar resguardadas. No ha pasado nada de eso aquí donde estamos. Sé que estamos cerca, se escuchan a lo lejos algunas cosas, pero nosotros nos encontramos todavía un poco alejadas de la situación o del enfrentamiento. ¿Están todas juntas en el mismo lugar? Sí, estamos todas juntas en el mismo lugar. ¿Cómo se encuentran? Bien, las chicas están tranquilas, ahorita ya están dormidas. El internet va y viene, a veces es difícil mantenerse conectada, pero las chicas están bien y normal. Normal en estas situaciones, obviamente no estamos contentas ni felices, estamos en espera de poder salir. Pero estamos manteniendo la calma. ¿Han podido estar en contacto con sus familiares? Sí, dentro de lo posible hemos estado en contacto con nuestras familias. Las chicas han hablado con sus padres de familia. Les hemos explicado la situación, hemos estado en contacto con ellos y están más tranquilos. Sí, ¿algún mensaje en estos momentos para sus familiares? Ellos están bastante en comunicación, creo que hemos hablado bastante ya. Y ¿sí? Pues más que mensaje, yo creo que es agradecer a toda la gente que nos ha apoyado para que podamos regresar a nuestro país. ¿Han salido del lugar en donde se encuentran o están refugiadas desde entonces? Estamos refugiadas desde entonces, no nos hemos querido arriesgar, la verdad. Sí, no. Esperemos que pronto tengan ya comunicación con ¿quién va a ser? ¿La Sedena? Con la Sedena y con Relaciones Exteriores, es lo que tengo entendido, que ellos van a informar cómo es la salida del país. ¿Y te informan a ti directamente para informar al equipo o cuál va a ser el medio de comunicación?
Sí, así es, me informan a mí para informar al equipo. Muy bien, pues esperemos que sea ya lo antes posible. Sabemos que el primer avión hizo escala ya en Canadá, va a hacer otras 2 escalas y llega a Israel. El segundo avión tardó un poco más en salir por el clima y por algunos ajustes que hicieron en el vuelo, pero ya se encuentra también en camino, Blahait, y entonces esperamos pronto que ya estén aquí en casa, como ustedes decían, sanas y salvas, y bueno, que podamos seguir disfrutándolas, que puedan seguir concentrándose en su trabajo, que es además maravilloso y del cual estamos muy orgullosas. Gracias, Blahait. Dios quiera y muchas gracias por la atención y por el apoyo. Muy buenas noches. Una pausa y volvemos con más información. Y aquí en México, los integrantes de una familia fueron ejecutados y calcinados al interior de su domicilio en el municipio de Xoquitlán, Puebla. Las víctimas fueron identificadas como Uriel Vázquez, Angélica Rivera y sus 2 hijos, Jacinto de 6 años y Abad de 9 años de edad. En un primer momento se creyó que la familia había fallecido debido a un incendio provocado por el sismo en Oaxaca. Sin embargo, familiares de las víctimas denunciaron que se trató de un ataque directo, pues encontraron rastros de sangre y casquillos, por lo que no dudan que se haya tratado de un multihomicidio y no de un accidente. Pidieron a las autoridades investigar este caso. No pudo haber sido así, porque los vecinos escucharon los disparos, luego el incendio de la casa. Por lo que sabemos, hay sangre en la cocina, muy separada de la casa que se quemó, y había cartuchos. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, a través de un comunicado, señaló que este caso está relacionado con actividades delictivas en la zona limítrofe con el estado de Veracruz. Destacó que trabaja en conjunto con la Fiscalía Estatal para esclarecer los hechos, así como reforzar el trabajo operativo en los límites entre Puebla y Veracruz. Y en Chiapas, habitantes de Tila, liberados por el comisario ejidal autónomo Lorenzo Jiménez Ramírez, retuvieron a 3 personas que presuntamente estaban promoviendo el voto y encuestas para Morena, una actividad, por cierto, prohibida en la zona. Los retenidos fueron identificados como Patricia Martínez, quien labora como supervisora, Omar López, investigador de campo, y Nahum Robledo, también investigador. Los 2 hombres, junto con la mujer, serán juzgados por una asamblea comunitaria en la Casa Ejidal, donde determinarán su situación. De ser liberados, tendrán que pagar una multa por infringir las leyes. Esto después de lo que han sufrido también encuestadores de Morena, lamentablemente algunos de ellos asesinados. 8 secuestrados fueron liberados durante un operativo implementado en el poblado Nuevo Nicapa, perteneciente al municipio de Pichucalco, Chiapas. Además, 5 presuntos plagiarios fueron capturados y se les aseguraron armas, droga y vehículos. Los hechos ocurrieron ayer como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en cuyas acciones participó personal del Ejército, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional Antisecuestros. Los detenidos y los artículos decomisados quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y realizarán las indagatorias correspondientes. Y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reconoció que los grupos criminales asentados en el estado contratan a personas extranjeras para diferentes servicios, como quedó evidenciado ayer con la detención de un grupo de colombianos que trabaja para los Viagra.
Esa detención es relevante, son 8 colombianos y son los que tenemos detenidos hasta el momento, pero sí se ha dado casos. El año pasado se dio también la detención de una célula delictiva, también de extranjeros. Normalmente son salvadoreños, colombianos, y por lo que se denota, sí ocurren estas detenciones, lo que indica que sí hay participación. De alguna manera los grupos, las bandas delincuenciales contratan este tipo de servicios a extranjeros. Y por cierto, la Fiscalía de Michoacán descartó que los 3 cuerpos localizados en un predio del municipio de Venustiano Carranza correspondan a los jóvenes desaparecidos el pasado 3 de octubre en Jiquilpan, tras entregar un cargamento de aguacate en Jalisco. Fuentes consultadas por Milenio confirmaron que tras los análisis se comprobó que los cadáveres no corresponden a Bernardo y Primo Cruz Medina, así como a Edgar Gafet Tavira Adame. El fiscal Adrián López Solís sostuvo una reunión con familiares de los jóvenes, quienes garantizó continuar con su búsqueda y, por supuesto, esperamos que se identifiquen a estos cuerpos que no son los de los 3 jóvenes. Más de 10,000 habitantes del municipio de Motocintla, Chiapas, marcharon este lunes en la cabecera municipal para pedir a las autoridades se garantice paz, justicia y seguridad en las demarcaciones de la zona fronteriza. Durante un mitin realizado en el Parque Central de Motocintla, los habitantes denunciaron la ineficiencia de las autoridades para restablecer el orden en la región y dieron un ultimátum al gobierno para tomar el control de los 11 municipios que forman parte de la frontera con Guatemala. Una pausa y volvemos. Eduardo Verástegui, que aspira a ser presidente, publicó un video en el que amenaza y llama terroristas a feministas y a la comunidad LGBTIQ+, y a los ambientalistas. A través de sus redes sociales, Verástegui expuso: miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2023, del cambio climático y de la ideología de género. Después, en otra publicación, bueno, ya aparece ahí un video que ahorita van a ver, Después, en otra publicación, Verástegui pidió calma y no tomar literal el mensaje. Afirmó que era sátira y que lo que trató de decir es que con fuerza y puntería combatirá la cultura y las políticas progres. Miren nada más el video. Bueno, así fue esta amenaza y después esta, pues, como corrección que intenta hacer. Hubo muchas reacciones. Por ejemplo, Saskia Niño de Rivera escribió en redes: deberían de abrirle un proceso jurídico a Eduardo Verástegui por uso de armas que son exclusivas de las Fuerzas Armadas, delito penado con cárcel. El video de Eduardo Verástegui muestra la incongruencia de la extrema derecha, un hombre pro vida con un arma incitando odio y muerte a un grupo de personas. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este Espacio Noticias. Por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy hubo 2 noticias importantes que comentar. En primer lugar está el conflicto en Medio Oriente por el ataque de Hamas a Israel, donde evidentemente tuvo su impacto en los mercados financieros. En la apertura de los mismos, las bolsas en Estados Unidos, en México y prácticamente todo el mundo estaban negativas. El rendimiento de los bonos de largo plazo de los treasuries de 10 años se subieron 7 puntos base. Nuestra moneda se depreció de los 18.17 del cierre del viernes hasta niveles de 18.35. En fin, cosas normales cuando existe un conflicto geopolítico como ese. Sin embargo, en el transcurso de la jornada,
los mercados rectificaron. Finalmente las bolsas en Estados Unidos cerraron en números negros. El Dow subió 0.59, el Standard & Poor's 0.63, Nasdaq subió 0.39. La que sí siguió muy débil es la Bolsa Mexicana de Valores, con una depreciación de menos 0.85. Aquí lo que más ha lastimado a la Bolsa Mexicana de Valores fue la decisión del gobierno de cambiar las tarifas de los aeropuertos sin previo aviso a los concesionarios, lo cual se toma como una agresión innecesaria. Pero bueno, ese es otro tema. Finalmente los mercados respondieron. Yo creo que el conflicto es serio, sin embargo el efecto en los mercados va a ser temporal, a menos que se involucre Irán en la ecuación. Esto podría complicar todavía las cosas. Y la otra noticia que vimos fue que salió la inflación en México al mes de septiembre. La nominal bajó de niveles de 4.6 al 4.4, la subyacente del 6.02 al 5.76. Francamente, buenas noticias. Por supuesto, a Banxico le gustaría ver la subyacente debajo del 5% y por eso no quiere bajar la tasa de interés. Pero bueno, eventualmente yo creo que es algo que va a suceder. Esta semana tendremos una noticia muy importante para los mercados, que es la inflación al mes de septiembre en los Estados Unidos, donde creemos en forma anticipada que los números nos van a gustar. Es mi comentario. Muy buenas noches y que todos tengan una muy buena semana. Hasta mañana.